En las últimas horas estamos viendo cómo entran compras sobre esta zona operativa en Bitcoin. ¿Será que ha finalizado el movimiento bajista que hemos visto en estos últimos días? Y ahora vamos a estar comentando los titulares de las noticias que vamos a revisar hoy. Bitmain se expande a Estados Unidos con nuevas operaciones de minería de Bitcoin. Liquidaciones masivas de Bitcoin alcanzan los 1.600 millones de dólares, las mayores desde 2021. BitGo lanza nueva opción de staking dual con rendimiento en Bitcoin. Paraguay presenta su plan para reducir pérdidas eléctricas por la minería de criptomonedas. Vancouver se posiciona como ciudad amigable con Bitcoin con nuevas estrategias financieras. Eric Trump predice que Bitcoin podría alcanzar el $1.000.000 por su escasez. Abogados en Bolivia proponen el uso legal del USDT en el país. Francia grabará las ganancias no realizadas de Bitcoin a partir de 2025. Abu Dhabi aprueba el uso de la stablecoin USDT en su jurisdicción. Ray Dalio respalda Bitcoin como refugio ante la crisis de deuda global. Accionistas de Microsoft rechazan la propuesta de usar Bitcoin como reserva corporativa. Y por último, JP Morgan eleva el precio objetivo de las acciones de empresas de minería de Bitcoin. Pero antes vamos a comentar qué es lo que está sucediendo en Bitcoin en el gráfico en estas últimas horas. Recordemos que hemos estado trabajando esta estructura operativa y habíamos visto intentos de ruptura de la zona de resistencia. Habíamos visto unos cuantos, sobre todo durante el fin de semana hubo incluso un intento de consolidación por encima de la resistencia, pero finalmente veíamos cómo en el vídeo de ayer el precio terminaba reingresando en la estructura y consolidando este reingreso, lo que hacía que buscásemos el primer objetivo, que era la zona media de la estructura operativa. Aquí en esta zona además habíamos comentado cómo empezábamos a ver que entraba presión compradora. No nos sorprendía porque ya en el pasado, y en un pasado bastante reciente, observábamos sobre esta zona operativa presión compradora y también, durante este movimiento bajista, aunque esto fue bastante más rápido. A pesar de haber visto esas muestras de debilidad en el corto plazo, el precio de Bitcoin está consiguiendo volver a encontrar compradores sobre esta zona operativa, y eso es lo que está haciendo que el precio frene la tendencia bajista sobre este nivel, que sería en torno a los 95.095. Pero eso sí, todavía no hemos terminado de ver un cambio de contexto, porque no se han roto ninguna de las zonas operativas que teníamos en mente. Recordemos que una de las claves era el VWAP semanal, en este caso, donde estábamos viendo aquí unos cuantos rechazos y por lo tanto seguimos viendo que actúa como una resistencia, y por otro lado tenemos la zona del soporte, que sigue siendo la misma, por lo que podría ser interesante que para las próximas horas veamos estas zonas operativas como potenciales objetivos para una compresión. La clave va a ser ver qué zona operativa rompe el precio, porque probablemente tras esa ruptura veremos el inicio del próximo movimiento, así que tendremos que estar muy pendientes tanto al VWAP semanal como a esta otra zona de soporte. Pero esto, como os digo, se podría estirar, pues ¿hasta cuándo? Podréis decir algunos. Vamos a ver una estimación, podría ser incluso hasta el viernes, pero yo creo que se terminará resolviendo antes. Iremos viendo cómo evoluciona en este caso el VWAP, que es la zona dinámica, porque la zona estática seguirá siendo esta zona de soporte. Pero desde luego es importante tener en cuenta que estamos viendo presión compradora y eso es una pequeña muestra de fortaleza en el corto plazo, ya que recordemos que tras un reingreso en la estructura, lo que esperaríamos es una muestra de debilidad lo antes posible, y el estar viendo presión compradora sobre estos niveles pues obviamente no nos está demostrando debilidad, y por lo tanto esta fortaleza la tenemos que tener en cuenta, ya que los vendedores podrían ser absorbidos sobre estos niveles para luego intentar volver a atacar zonas de resistencia, y esto pues lo consideraríamos un cambio de contexto, donde además tendríamos una operativa de fallo estructural, demostrando presión compradora de forma agresiva y valorando compras tras la ruptura de la resistencia y el posterior test de consolidación. Otras zonas operativas clave que también debemos de tener identificadas para el futuro son estos 102.042 y esta otra zona de los 103.860. Y ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y comenzamos revisando Trading Different.
En Trading Different seguíamos viendo bastante liquidez en zona de shorts, desde los 102.425 hasta los 103.100 prácticamente, y en zona de longs tenemos a partir de los 89.355 en adelante. Aquí hay bastante liquidez en zona de longs, cuidado con eso. Si seguimos subiendo en zona de shorts vemos algo similar, en este caso a partir de los 104.677. Respecto a la liquidez de 100x no veo nada destacable. Liquidez de 50x vemos bastante en los 101.620 y también en estos 98.447. Respecto a la liquidez de 25x tenemos desde los 102.320 hasta los 103.150. Respecto a la liquidez de 10x vemos a partir de los 104.900 y en zona de longs desde los 89.175 hasta estos 86.625. En Bookmap vemos que han absorbido las compras que había en los 95.000, se mantienen las compras de los 90.000 y no veo nada más destacable. En The Kingfisher estamos viendo bastante liquidez en zona de shorts, en estos 98.180 y en estos 99.365. Respecto a la liquidez de corto plazo tenemos desde los 96.550 hasta los 95.660 y desde los 94.595 hasta los 94.325. En los mapas de High Leverage tenemos liquidez en los 94.795. Respecto a los CVDs, estoy viendo aquí ventas agresivas desde Binance, cuidado con esto. También luego posteriormente Coinbase, que vemos que ya vuelve a cargar la información. Algunas pequeñas ventas desde Bybit, otra venta desde Bitfinex y algunas ventas también desde Kraken, pero esta es un poquito más tarde. Y ahora vamos a comentar las noticias que tenemos para hoy. Bitmain, el gigante de la fabricación de equipos ASIC para minería de Bitcoin, ha anunciado su expansión a Estados Unidos. La empresa abrirá un nuevo centro en Nevada, con el objetivo de aumentar la producción y reforzar su presencia en el mercado norteamericano. Esto podría ser clave para reducir la dependencia de la industria en Asia. El mercado de Bitcoin sufrió una de sus mayores liquidaciones desde 2021, con pérdidas que alcanzaron los 1.600 millones de dólares. Este reseteo masivo fue provocado por fuertes caídas en el precio de Bitcoin, activando miles de órdenes de liquidación en exchange. Los analistas lo ven como una limpieza necesaria tras meses de alta volatilidad. Desde mi punto de vista, la limpieza tampoco ha sido tan agresiva. No hemos tenido una corrección todavía de un 20, 25 30% como lo hemos tenido en anteriores ciclos. Así que estas liquidaciones, aunque han sido grandes, creo que incluso podrían ser mayores todavía. La empresa de custodia cripto BitGo ha presentado una opción de staking dual para Bitcoin y otras criptomonedas. Este servicio permite a los usuarios generar rendimiento con sus Bitcoins, mientras los mantienen bajo custodia segura. Se espera que la medida atraiga inversores institucionales que buscan ingresos pasivos. El gobierno de Paraguay presentó un plan para reducir las pérdidas de electricidad vinculadas a la minería de criptomonedas. La propuesta incluye nuevas regulaciones para que los mineros paguen tarifas más altas por la energía utilizada. Esta iniciativa podría afectar a la rentabilidad de la minería en el país, uno de los destinos preferidos por su electricidad barata. Vancouver está diseñando nuevas estrategias financieras que la posicionan como una ciudad amigable con Bitcoin. Se estudian medidas para facilitar pagos en Bitcoin y otras criptomonedas. Esto forma parte de una estrategia para atraer a empresas del sector cripto y fomentar la economía digital local. Eric Trump, hijo del expresidente Donald Trump, que ahora va a volver a ser presidente, se ha sumado a las predicciones alcistas de Bitcoin, afirmando que la criptomoneda podría alcanzar el $1.000.000. Su razonamiento se basa en la escasez de Bitcoin, solo 21 millones de monedas, y la creciente demanda mundial. Un grupo de abogados en Bolivia ha presentado una propuesta para permitir el uso legal de USDT en el país.
El objetivo es dar a los ciudadanos acceso a una alternativa estable frente a la inflación. De aprobarse, Bolivia se uniría a otros países de la región que buscan integrar sus stablecoins en el ecosistema financiero. Francia anunció que a partir de 2025 impondrá impuestos sobre las ganancias no realizadas de Bitcoin y otros activos digitales. Esto significa que los titulares de Bitcoin pagarían impuestos por la apreciación de sus activos incluso si no los venden. Esto me parece una auténtica burrada, pero bueno. La medida ha generado críticas ya que podría disuadir la inversión en criptomonedas y obviamente Abu Dhabi ha aprobado el uso de USDT dentro de su marco regulatorio de activos digitales. Con esto, USDT podrá utilizarse de forma legal en transacciones locales, lo que posiciona a la región como un hub cripto-friendly en el Medio Oriente. El multimillonario inversor Ray Dalio ha expresado su respaldo a Bitcoin y al oro como refugios seguros ante la creciente crisis de deuda global. Dalio ve en Bitcoin una alternativa al sistema financiero tradicional, especialmente en momentos de incertidumbre económica. Los accionistas de Microsoft rechazaron la propuesta de incluir Bitcoin en la tesorería de empresa. Esta decisión muestra la cautela de grandes corporaciones ante la volatilidad de las criptomonedas. Microsoft se une a otras empresas que prefieren no mantener criptoactivos en su balance. JP Morgan ha elevado sus proyecciones de precio para las acciones de las principales empresas de minería de Bitcoin. La entidad financiera espera un aumento en los ingresos de estas compañías debido a una mayor estabilidad en el precio de Bitcoin y un entorno más favorable para la minería en Estados Unidos. En Ethereum seguimos viendo cómo el movimiento bajista continúa. Recordemos que anteriormente tuvimos una operativa desde esta acumulación buscando estos tres objetivos que teníamos en el gráfico. Tras alcanzar el último objetivo y tras haber también identificado aquí una toma de profits importante, consideramos que el precio podría finalizar esa tendencia alcista. Y como veis, finalmente esto se ha terminado confirmando. Así que espero que hayáis podido aprovechar esta oportunidad porque ha sido una muy buena oportunidad operativa. Ahora bien, comentábamos ayer cómo el precio estaba intentando reingresar en la estructura tras este movimiento bajista, y primero tuvimos un rechazo que demostraba cierta fortaleza, pero en estas últimas horas, tras haber visto otra vez rechazo y ventas sobre la zona del VWAP semanal, veíamos cómo el precio volvía a reingresar, y ya en este caso pues sí que debemos de considerar esto una muestra de debilidad. De todos modos, esta estructura no la vamos a trabajar porque ya tuvo sus oportunidades operativas. Lo que tenemos que hacer es esperar a ver dónde el precio de Bitcoin puede finalizar este movimiento bajista. De momento estamos viendo cómo aquí en el corto plazo vuelve a entrar presión compradora. Vamos a ver si se mantiene el equilibrio sobre estos niveles, ya que habíamos tenido un primer rechazo, creo, sobre un nodo importante, efectivamente sobre este nodo de aquí, y lo más probable es que el precio puede intentar buscar equilibrio sobre estos 3.600 aproximadamente. En los mapas de liquidaciones de Ethereum, en este caso revisando Trading Different, veíamos ayer cómo habían limpiado toda esta zona, todavía queda un poco de liquidez en los 3.470. Respecto a la liquidez de 100x, tenemos en los 3.960, 3.870 y 3.785. Respecto a la liquidez de 50x, ahora mismo no veo ninguna zona destacable. De 25x, aunque limpiaron gran parte de la liquidez que había, todavía vemos bastante en torno a los 3.470. Y respecto a la liquidez de 10x, vemos cómo hay bastante en esta zona de los 3.360. En el multibook estamos viendo cómo entraban compras a defender al precio en estos 3.515. Consiguieron frenar el movimiento y de hecho vuelve a entrar volumen de compras en los 3.550. Y también vemos que se mantienen las compras de los 3.300. Y en los mapas de The Kingfisher tenemos bastante liquidez en estos 3.805.